Muchísimas gracias por atendernos, Nelson. Disculpa la molestia. A esta hora trabajás muchísimo durante todo el día. Muy gentil en atendernos. Nelson, bueno, la pregunta básica es eso. ¿Notás que hay un avance de parte del Poder Ejecutivo, de Cristina, de Alberto, sobre la libertad de prensa, en el apuntalamiento de los periodistas, como dice ADEPA? ¿Qué opinás sobre eso y por qué, si crees que es cierto, por qué crees que ocurre eso, Nelson? Bueno, efectivamente se está evidenciando para mi enorme preocupación y además decepción. Uno tenía inclusive alguna ilusión de que esto pudiera cambiar, ¿no? Va viniendo una repetición de lo que sucedió durante el kirchnerato. Esto empieza de a poco y obviamente cuando vos evaluás el contexto y el pasado decís esto tiene el mismo ritmo, la misma dinámica de comienzo. Porque esto no es estar en desacuerdo con lo que vos, yo, Babi Checopar, Majul, cualquiera puede decir, que eso es perfectamente lícito, siempre lo dijimos, siempre lo sostenimos. El presidente de la República puede decir, no estoy de acuerdo con Alfredo Leuco, con Nelson Castro, con quien fuere. Otra cosa es esto, porque cuando vos venís, cuando te empiezan a pedir los mails, cuando te empiezan a hacer acusaciones judiciales, cuando pasan las cosas que pasó con Babi Checopar, digamos, hay un elemento que va más allá. Y esto marca lo que se llama la intolerancia. Son dos cosas absolutamente distintas. Una cosa es la discrepancia, que está en la esencia por supuesto, de lo que es la democracia. Ninguno de nosotros puede enojarse porque el presidente de la República diga no estoy de acuerdo con vos o conmigo. Otra cosa es esto, digamos, y esto tenemos que señalarlo claramente. Y a mí me inquieta mucho, ¿por qué? Porque hay un contexto, hay un pasado y hay una dinámica de repetición que por supuesto genera este alerta que estamos compartiendo. Nelson, ¿de qué manera crees que debe reaccionar la sociedad? ¿Qué es lo que deben hacer los periodistas para poner un límite, para evitar? Porque ya sabemos que cuando la libertad de prensa se pone en peligro, luego el resto de las cosas pasan como por un tubo, ¿no? No, bueno, por supuesto. Este es un verdadero testeo, como siempre, Alfredo. Es un momento muy difícil porque además con este tema de la cuarentena y demás, el kirchnerismo avanza sobre la República y obviamente con situaciones de tanta angustia por parte de la gente, alguno puede no llegar a valorar lo que representa la libertad de expresión, ¿no es cierto? Pero la libertad de expresión es esencial de la democracia. Entonces, este es el llamado que hacemos a la sociedad. La sociedad se pudo expresar, digamos, y cuando se expresó contundentemente, como lo hizo con el caso de Vicentín, cuando liberaron los presos, produjo un efecto. Es decir, la expresión tiene un valor democrático. Sobre todo, Alfredo, y quiero hacer una cápite aquí, en un país con un republicanismo tan débil como la Argentina, porque obviamente en la Argentina tenemos instituciones débiles, tenemos una justicia absolutamente débil que en vez de proteger a periodistas los persigue. Entonces cuando tenemos eso, obviamente estamos en una situación de debilidad. Y cuando además, quiero agregar esto, Alfredo, porque nosotros conocemos a los personajes, conocemos la psicología de los personajes, y este es un elemento muy importante para agregar, porque obviamente no estamos hablando de gente o de personas o de cosas, de objetos. Estamos hablando de personas con una psicología, con una personalidad, con una actitud determinada. Cristina Fernández de Kirchner hace de lo que es la venganza y la revancha la esencia de su vida. Claro. Y esto lo quiero marcar porque efectivamente se está viviendo allí adentro del kirchnerismo duro esa situación poco a poco, que obviamente lo complica inclusive al presidente de la República y le genera una situación de contradicción enorme, junto con las contradicciones, como muy bien recién se exponía aquí, que la cercanía de Alberto Fernández a Cristina de Kirchner dijo, porque esto lo quiero marcar, es decir, Alberto Fernández no tuvo diferencias solamente políticas con Cristina Fernández de Kirchner, porque esas cosas también se conversan. Alberto Fernández acusó a Cristina Fernández de Kirchner. Y mucho en tu programa, lo acabamos de pasar. Grave. Y eso, efectivamente, recién ahí lo estaba mirando cuando estaba llegando a casa en el WhatsApp. Entonces, eso vos sabés que generó una causa judicial que después se cerró, por supuesto, cuando ganó Alberto Fernández. Es así, y él dijo, estas eran apreciaciones políticas, no eran apreciaciones políticas. Y quiero extenderme un minutito más sobre esto que muy bien estaban hablando de Nisman. Esta semana,
con esta decisión del juez Martínez de Giorgi de dar, digamos, por cerrar la causa, por esta respuesta de Interpol, quiero decir, ¿no? Y este tuit de Cristina diciendo estos son los medios hegemónicos, que esa causa fue llevada adelante por un fiscal que nombró Néstor Kirchner, primer punto, por una Fiscalía Especial de Investigaciones que cuando murió Nisman hizo la acusación, se anuló absolutamente y que, digamos, fue motivada, además, por un acuerdo que denunció Pepe Iliashev, que debió sufrir el escarnio y la censura del gobierno de Néstor Kirchner cuando Alberto Fernández era jefe de gabinete. Quiero poner todas estas cosas en el punto justo de la memoria, Alfredo, que venimos haciendo para entender el contexto de por qué estas cosas sin duda nos inquietan. Es interesantísimo y me alegro que haya rescatado la figura de Pepe Iliashev, Nelson, porque en su momento, es cierto, fue perseguido, estigmatizado, trabajábamos juntos, así que comprobé en carne propia cómo él padeció y sufrió eso, pero por suerte pudo ser reivindicado por la verdad, porque todo lo que planteó era absolutamente cierto, este pacto siniestro firmado allí en Alepo con Irán. Nelson, muchísimas gracias. La intención era conversar con periodistas de distintos pensamientos, de distintos estilos, de distintos canales, más allá de que podemos competir en muchas cosas, pero saber que hay un punto de acuerdo entre todos los periodistas que trabajamos de esto, que somos profesionales, que defendemos la libertad de prensa y que no vamos a tolerar ningún tipo de avance sobre nuestro trabajo. Te agradezco muchísimo, Nelson, muchísimas gracias. Muy buenas noches. Un fuerte abrazo. Me voy con esta frase, Alfredo. El periodismo honesto es un instrumento esencial para que las sociedades democráticas sean más transparentes. Te mando un abrazo. Igualmente, Nelson, como siempre, es realmente un lujo.